Bad Blood era el nombre perfecto para esta versión del especial mensual de ese entonces en la World Wrestling Federation, conocido como In Your House. Lo digo así porque el 5 de octubre de 1997 era la noche del juicio y veredicto final para un Shawn Michaels que se había convertido ya en un dolor de cabeza para The Undertaker durante los últimos meses, haciéndole la vida imposible con ayuda de sus subordinados en T-Generation X, Hunter Hearst Helmsley, Chyna y Ravishing Rick Rude. Mientras los degenerados merodearan, el fenómeno no podría concretar su venganza sobre el chico rompecorazones, y es por eso que este combate vería el estreno de una de las estructuras más crueles, más peligrosas e insufribles de todos los tiempos, la sofocante Hell in a Cell, donde el enterrador y el showstopper no tendrían escapatoria alguna. HBK y Taker, como siempre, dejaron en evidencia su magnífica química in ring, con una lucha que fue tal como se publicitó, brutal, violenta, caótica, y por más que Michaels fuera el mejor performer de toda la Federación Mundial de Lucha, la ira de Undertaker era demasiada como para poder afrontar sus poderes sobrenaturales. Luego de más de 20 minutos de castigo, de sufrimiento, el fenómeno ya tenía a Shawn como siempre lo quiso, a su merced, cubierto de sangre y casi ido por completo. El hombre muerto realmente quería dar un ejemplo con Michaels, así que le aplica un descomunal super chokeslam desde la tercera cuerda, para posteriormente darse gusto con uno de los silletazos directo al cráneo más enfermizos que yo haya visto. Taker señala la estocada final, pero es ahí que las luces se desvanecen, dejando en oscuridad absoluta el inmueble entero. Una música casi diabólica se adentra en la mente de todos los presentes, y envuelto en una luz rojiza infernal, un monstruo escalofriante se abre camino a la celda infernal, acompañado de Paul Bearer. Tal como lo advirtió durante meses, Bearer parecía haber conseguido traer de vuelta al hermano perdido de The Undertaker, poniéndolo cara a cara con el fenómeno. Kane era el nombre de esta aterradora entidad que no tuvo problema alguno en romper la puerta de Hell in a Cell, ni tampoco dificultad en aplicarle la tumba rompecuellos a Undertaker. Este definitivamente empezaba a parecer el infierno, tanto por el arribo de la celda, como por el debut del gran monstruo rojo, así como por la injusta victoria de un Shawn Michaels que nada más tuvo que poner su brazo sobre el pecho del rival para robarle así la victoria. Bad Blood culmina con DX llevándose a su líder en brazos envuelto en líquido vital y completamente perdido, mientras que el enterrador yace maltrecho en el ring sabiendo perfectamente bien que su mundo acababa de cambiar para siempre. Así como hay ocasiones en que todo lo que puede salir mal, mal es sal, damas y caballeros, también existen noches como esta en que los planetas se alinean para crear un momento simplemente mágico. No es que todo lo que sea nuevo sea bueno por default, solo que para su servidor, cuando una WWE con ya tantos años por detrás hace su intento de no repetir patrones o clichés, de salir de su zona de confort, vaya, no puedo más que agradecerlo, claro, cuando le sale bien. Y por qué no decirlo también, me fascina el drama del entretenimiento deportivo, tal como nos lo ofrecieron en los minutos finales de Hell in a Cell 2011. Alberto del Río se mandó tremenda jugada de alto coeficiente intelectual al haber dejado fuera de la celda infernal a John Cena, lo que a su vez dejó abierto a su otro rival en esta triple amenaza por el campeonato máximo, CM Punk, para así poderlo con un golpazo de un tubo de metal al rostro, reteniendo de esta forma el cinturón. El infierno en la celda comenzaba a levantarse una vez ya concluido el match estelar, y de inmediato podemos ver a los costados del cuadrilátero a dos figuras encapuchadas ingresando con una urgencia errática para
poder provocar caos como pocas veces se ha visto. Porque claro, golpear a los luchadores es una cosa, pero era claro que este par de alborotadores iban por la administración directamente y a mandar un mensaje. ¿Por qué? Porque también golpearon a los referees y hasta los camarógrafos. Pronto le encontramos sentido a esta emboscada al ver los rostros de los dos encapuchados. Se trataba de The Miz y R-Truth, dos anarquistas desatados que habían sido recientemente despedidos por el nuevo régimen de Triple H en la WWE. Esta era su forma de decirle al COO que no iban a caer con tal facilidad. La escena se torna de lo más dramática cuando vemos al juego John Laurinaitis y a casi todo el roster de WWE intentando entrar desesperados a la estructura, mientras que Miz y Truth dejan destrozados al patrón, al disciplinado y al líder de la C-Nation. Nadie sabe qué hacer hasta que un miembro del staff de la empresa viene con unas pinzas para ahora sí romper las cadenas que impedían el paso a la celda. El público estaba ansioso porque los demás luchadores le dieran su merecido al asombroso R-Truth, pero es únicamente la policía la que ingresa a Hell in a Cell, arrestando a unos Truth y Miz que ya no opusieron más resistencia. Todo es una locura, hay desastre por donde se mire y los alborotadores salen escoltados por la ley. No sin que antes un fúrico Triple H deje salir toda su ira sobre ellos con algunos golpes y patadas en el piso. Este es uno de esos finales tipo cliffhanger que por la mera naturaleza tan impredecible del mismo te hace querer sintonizar tan pronto como te sea posible el siguiente show en la programación. Con todo y las malas decisiones que han manchado el legado de Money in the Bank en los últimos años, era otro de los consentidos del público que no podía quedarse fuera de nuestro video del día de hoy. Y es que los canjeos se convirtieron en una de las armas favoritas de WWE cuando se trata de finalizar un show con un giro en la trama o intentando alterar hasta los cimientos la órbita estelar. Y si hablamos de marcar un antes y un después en todo el producto, pues evidentemente se tiene que mencionar el primer canjeo de todos en New Year's Revolution 2006. Sin esta sorpresa posterior a la Elimination Chamber por el WWE Championship, siento que hoy ni siquiera estaríamos hablando del impacto de dinero en el banco. También tengo la corazonada de que, de no ser por esta oportunista contienda súbita aprovechada por Edge sobre un deshecho John Cena, la audiencia jamás habría terminado de entender cómo es que funcionaba o podía llegar a funcionar el maletín. Y imaginen esto, sin este factor inesperado de ser un chance al oro en cualquier hora y en cualquier lugar, posiblemente pudimos ver que el contrato se utilizara, no sé, en un combate suelto previamente anunciado y que después quedara relegado al olvido en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte ese no fue el caso y el máximo oportunista dejó en shock al planeta entero con dos Spears sobre el rapero mayor para robarle el campeonato máximo que tanto le había costado defender en los confines de la cámara de eliminación, sentando así de esta manera las bases para una ya extensa historia que sí, lamentablemente, repito, hoy en día ha quedado lastimada por un mal uso del concepto. Pero oigan, ese primer canjeo no deja de ser icónico y uno de los cierres de pay-per-view que ni una sola persona pudo haber imaginado. Uno de los ángulos más únicos que se hayan producido en el wrestling solamente podía ser finalizado con una revelación igual de única. El que es hasta ahora el último Extreme Rules de la historia cargaba consigo una buena cartelera llena de algunas de las rivalidades más personales del momento, así como la gran intriga que el misterio del White Rabbit había provocado durante semanas y semanas de mensajes crípticos, de pistas y una investigación que como nunca antes integró a la fanaticada a formar parte del storyline. Con la firma a un costado inferior de la pantalla, muchos pensamos que la duda del White Rabbit iba a prevalecer por mucho más tiempo, pero no. Mientras Matt Riddle celebraba haber derrotado a Seth Rollins en la fosa de peleas, las luces se desvanecieron ante nuestros ojos, abriéndole el paso a esa canción que Bray Wyatt tanto gustaba de entonar en sus mejores momentos. Y con el mundo entero en sus manos, WWE nos abrió la puerta una vez más al mundo siniestro, emocionante y atrapante del color rojo en un mundo lleno de blanco y negro. Uno por uno, los personajes de la Casa de la Diversión de las Luciérnagas cobraron vida frente a nuestros ojos, preparándonos para que el hombre detrás de todo, el maestro titiritero moviendo los hilos del secreto del conejo blanco, pudiera iluminar nuestro camino nuevamente, emergiendo con su nueva máscara
y la mítica lámpara, las luciérnagas no pudieron más que invadir el recinto con cánticos estruendosos de incredulidad ante lo visto. Bray simplemente hizo sentir su presencia apagando la transmisión con un solo suplido de su lámpara. Cada posible señal que nos guiaba hacia él y cada una de ellas valió totalmente la pena. Lo queríamos ver, lo queríamos de regreso y así pasó. La noche especial de Bray que nosotros guardamos ahora en un lugar muy especial y que no dudo que él también se llevará a donde sea que se encuentre ahora mismo. Solo queda dar las gracias por crear ambientes tan sin igual como el de aquella velada de 2022. En la actualidad tenemos la mala costumbre de a cada rato andar preguntando por opiniones impopulares, de las cuales o de plano no son impopulares para nada, o son tan forzadas que nadie puede tomárselas en serio. Ustedes ya van a decidir si lo que estoy por decir verdaderamente es una opinión impopular o no, así que debo reconocer que por más que la lucha por el WWE title entre CM Punk y John Cena en Money in the Bank 2011 sí sea buena y se mantenga vigente hoy en día, mientras más la revisito o más la pienso, siento que tampoco es tan legendaria como se le ha pintado desde entonces. Ni siquiera sé si sobrevalorada sea la palabra correcta. Simplemente sí es buena, pero no como para perder la cabeza por ella. Lo que sí sigo considerando igual de cautivante como desde aquel 2011 en que sucedió es la conclusión del match y lo que vino después. Desde un histérico Mr. McMahon saliendo junto a su más grande patiño de la historia, John Laurinaitis, intentando desesperado evitar que se llevaran su preciado WWE title, pasando por la nobleza de un John Cena que le impidió a McMahon y a Laurinaitis otorgarle la victoria con trampa al estilo Robo de Montreal, llegando al GTS con el que el disciplinado tomó distraído al oponente para la victoria y claro, también no olvidemos el berrinche post-combate del jefe de la junta directiva, al mismo tiempo que el autoproclamado Best in the World se veía envuelto en la adulación total de sus coterráneos de Chicago. Me encanta cada expresión y cada acción de ambos protagonistas aquí. Vince quitándole los audífonos a Jerry Lawler para pedirle a su staff que mandaran al nuevo Mr. Money in the Bank para canjear sobre el ponqueto, plan que falla en un segundo con una patada a la cabeza de parte del nuevo campeón sobre Alberto del Río. La sonrisa burlona de CM Punk cuando sabe que ya se salió con la suya y que le ha ganado en su propio juego al diablo en persona. Y sí, por supuesto, no me olvidé de ese besito de despedida del disciplinado para McMahon antes de desaparecer en una mar de residentes de Chicago gozando la coronación de su ídolo. El clímax máximo para uno de los storylines más brillantes que WWE ha escrito. Díganle adiós a John Cena, díganle adiós al WWE Championship y díganle adiós a CM Punk. La paciencia es una virtud, ¿a poco no, fans de Jeff Hardy en 2008? Hoy en día encuentro algo triste el hecho de que la comunidad parece haberla perdido por completo. Cualquier suceso que tome lugar inmediatamente es recibido con negatividad. Cualquier decisión que sea tomada es un error garrafal instantáneamente. Y sí, yo sé que muchas veces se vuelve complicado aguantar para tener lo que tanto deseamos, pero cuando se trabaja como es debido, cuando se le da su tiempo, sobre todo cuando se trata de contar un relato, es de lo más placentero cuando llega el gran final, tal como lo fue para el enigma carismático y esa leal fanaticada que forjó en su eterna cacería del WWE Championship. Lo que hizo la travesía de Jeff tan entrañable era la percepción que los altos mandos aparentaban tener de él, aunada a sus múltiples tropiezos personales que lo alejaban una y otra vez de convertirse en un jugador franquicia para la compañía. Lo de Hardy venciendo de último minuto a Triple H y Edge en una triple amenaza que estaba para cualquiera en Armageddon 2008 fue la validación de pay-per-view tras pay-per-view en el que el enigma por una u otra razón parecía no poder conquistar ese cinturón ni ser lo suficientemente bueno para él. En su carrera Jeff tiene incontables Swanton Bombs memorables, pero este tuvo que haber sido el más dulce de todos, pues luego del impacto consiguió el pinfall para cambiar el rumbo de su vida, al menos en ese momento, para dejar así de ser Jeff Hardy aquel que persigue el oro, a pasar a ser Jeff Hardy el hombre que se hizo con el oro. Ver la arena a punto de colapsar por el gusto de haber aguantado al lado del enigma y él agradeciéndole sin parar por ese respaldo ya en la cima del mundo en esa icónica escenografía del fin de los tiempos no tiene comparación.
La cantidad de comentarios apuntando a estos momentos conclusivos de Survivor Series 2014 me permitió confirmar el gran impacto que marcó en la fanaticada. Sé que todos podemos estar de acuerdo que lo ocurrido con Dolph Ziggler en ese trascendental Team Cena vs Team Authority nunca fue por completo aprovechado por WWE. Su performance durante todo el combate fue generacional, fue como para consolidar a una nueva estrella, y no lo supieron aprovechar del todo. Y aún así, con todo y eso, y que mucho de lo que pudo haber sido para el presumido jamás se materializó, no podemos más que seguir reviviendo y disfrutando segundo a segundo su épica hazaña en esa serie de los sobrevivientes, dando la cara por su escuadrón ante un déficit de 3 contra 1. Sobre todo si pensamos en la era en que la compañía nos estaba repitiendo patrones y dándonos 1000 vueltas a los mismos rostros en la órbita estelar de siempre. Este fue un toque fresco en la programación, ver a alguien nuevo sobresalir de esta forma. Ya lo del debut impactante de Sting fue de plano el broche de oro de lo que fue un match mágico, donde el equipo creativo dio en todos los puntos clave que se necesitaban, luego de tanto tiempo perdidos, ofreciéndonos contenido que no era de la mejor calidad. Es tanto el éxito del babyface como el hecho de ver a un nuevo protagonista lográndolo, lo que hace de la odisea de Dolph Ziggler en Survivor Series una conclusión hermosa para este fandom. Ha quedado más que bien documentado el sensacional main event de WrestleMania 20, que fue esa ya mítica Triple Threat por el World Heavyweight Championship. Es uno de esos combates que provocan todo tipo de emociones posibles en el espectador. Un performance sin comparación para los 3 increíbles luchadores que lo dejaron todo por ese Big Gold Belt. Y conforme el tiempo transcurrió, dejándonos una aguerrida contienda multitudinaria, también nos quedó claro que el histórico Madison Square Garden esa noche solamente tenía un pensamiento en mente, y ese era el de ver al underdog en la ecuación, Chris Benoit, completar finalmente su odisea de 20 años al ponerle un alto a sus 2 difíciles rivales ya establecidos en la cima de esta industria. El Crippler respondió acorde al apoyo universal que recibió entonces, lanzó fuera del cuadrilátero a un Shawn Michaels ensangrentado, evitando así recibir su Sweet Chin Music, y por un momento se vio acechado por el campeón Triple H, que ya lo tenía más que bien medido para su remate el pedigree. Sin embargo, el Rabid Wolverine entendía muy bien lo que se estaba jugando esa velada. Revierte el movimiento para él encerrar al asesino cerebral en su propio candado definitivo, el Crippler Crossface. El Rey de Reyes opuso seria resistencia, aguantando la llave por lo que se sintieron fueron los minutos más largos de la historia. Pero ni el hombre del reinado del terror pudo aguantar tanto y sucumbió ante el candado cruzado, dándole a la fanaticada justo lo que pagaron por ver. Chris Benoit era el nuevo campeón mundial peso completo, y ¿saben qué? Esa pudo haber sido una excelente imagen para concluir la transmisión de WrestleMania 20. No obstante, WWE nos guardaba un momento mucho más especial, permitiendo que el campeón máximo de WWE, Eddie Guerrero, saliera a acompañar a su mejor amigo de décadas, para que así los dos pudieran tener un momento de felicidad absoluta, de calma, celebrando el haber conquistado el escenario más importante de todos. Uno de los instantes más reales que este mundo del kayfabe nos ha permitido presenciar. Simplemente 2 hermanos dejando salir lágrimas de alegría, disfrutando de este breve momento que iba a desvanecerse en un solo parpadeo. Una gran celebración que, por más que muchísimo pasó desde entonces, siempre quedará guardada en la memoria colectiva de esta fanaticada. Si ya comentamos el primer canjeo de Money in the Bank, entonces es buen momento para que hagamos lo propio con el mejor de todos. Un adjetivo que nadie teme utilizar y seguir utilizando respecto al ahora bien conocido como robo del siglo. Porque así como van las cosas, se ve difícil que lo superen. La última década entera de Vince McMahon como booker principal de WWE es fácil de criticar por un declive notorio en la coherencia que su producto tuvo, por incontables pifias también vergonzosas que nos dieron dolores de cabeza. Pero también podemos reconocer cuando el tipo supo adaptarse a su audiencia y lo que ésta necesitaba ver en su momento. No solamente lo digo porque con el canjeo sorpresivo de Seth Rollins durante el main event de WrestleMania 31 por el título mundial peso pesado de WWE, creó obviamente un instante irrepetible. También lo digo porque lo que pudo haber sido un duelo desastroso entre retador Roman Reigns y campeón Brock Lesnar estaba siendo realmente una guerra interesante, violenta y emocionante. Aunque
sí, todo nos lleva al final a la validación de Money in the Bank de parte del arquitecto. El primer canjeo que se dio en la vitrina de los inmortales y no pudo haber venido en el momento más indicado. Un cierre que dudo alguien siquiera pudiera presentir. De tener una aburrida retención del oro para la bestia encarnada o una consolidación prematura para un Big Dog detestado al máximo, pasamos a la cimentación de uno de los mejores talentos de los meses recientes en aquel momento y el siguiente gran top heel para la empresa, uno de los recursos más valiosos de todo el roster durante más de una década. Es que, ¿cómo no va a ser épico algo que conocemos como el robo del siglo? Pocas situaciones nos dan tanta felicidad como ser testigos del viaje del héroe y que luego de tantos estragos, después de muchos obstáculos, poder finalmente presenciar su consagración luego de tanto verlo pelear por su sueño sin tener intenciones de rendirse jamás. La victoria de Daniel Bryan del Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, luego de una dramática Triple Threat ante Batista y Randy Orton en WrestleMania 30, no fue únicamente una victoria de él, sino de todos aquellos que nunca abandonaron su lado. Era una victoria de cada fanático que lo respaldó incluso cuando ese final de cuento de hadas parecía desvanecerse para él. Desde los que hicieron el ruido suficiente para que la corporación volteara a verlo como su próximo campeón, hasta los que de plano fueron también una inspiración para él, como el pequeño Connor, que como todo un héroe, estuvo ahí junto a su ídolo para festejar a lo grande el momento más feliz en la carrera del líder del movimiento del sí. Habrá quienes gusten de Bryan o que gusten de esto o no gusten también, pero cuando tú te das cuenta del impacto que un solo luchador tuvo en miles y miles y miles de personas y sobre todo en el Mercedes-Benz Superdome aquella noche del 7 de abril de 2014, así como millones fuera de, es innegable que esta culminación exitosa para el Chivo fue historia de la lucha profesional, emocional e inspirador, no hay más. Y entonces el infierno se congeló. Lo que personalmente hace más épico este momento, más allá de lo imposible e irreal que todavía parece, es que cuando aparenta ser que WWE se ha quedado sin sorpresas, en el preciso momento en que sentimos que ya nada puede dejarnos boquiabiertos, nos tiran algo como esto. Lo digo principalmente por la forma en que la producción supo exactamente cómo jugar con nosotros al hacernos pensar que Survivor Series War Games 2023 había llegado a su conclusión. Una conclusión con la que de hecho podíamos sentirnos bastante satisfechos. Después de todo, tuvimos algunos buenos combates, un buen main event con la estipulación protagónica de este Premium Live Event y el anticipado regreso de un Randy Orton al que ya todos extrañábamos sin haberlo visto durante más de un año. La firma que aparece con los derechos de autor ya había saltado en pantalla, lo que usualmente marca la despedida definitiva de un show, y entonces sucedió ese gran pop, ese gran ruido, uno de los escándalos más fuertes en toda la historia de la lucha profesional en Occidente. En su casa, con su gente, el hombre que se pasó casi 10 años jurando y perjurando que su tiempo con esta empresa había terminado para siempre, estaba de vuelta. El mero hecho de saber lo mal que WWE y CM Punk terminaron, de recordar tanta mala sangre entre ambas partes durante años, ya convertía este instante en uno de lo más irreal. Sumemos a eso los eventos más recientes rodeando la carrera del autoproclamado Best in the World en la otra promoción top de Estados Unidos, AEW All Elite Wrestling, y el regreso ya de plano se vuelve una locura sin sentido alguno. Te guste o no te guste, este sujeto supo convertirse ya en una figura controvertida y de lo más hablada, para bien o para mal. Si existe un tipo de combate perfecto para deslumbrar a los fans, uno que ocasiona un sentimiento de lo más especial en los espectadores, ese tiene que ser el Royal Rumble Match. Siempre sentimos el mismo hype por esta atracción año con año, pase lo que pase, aunque también hayamos tenido bastantes baches en el camino de esta estipulación. En este caso, si íbamos a tener una participación del Rumble en el video, obvio tendría que ser de la mejor edición de todos los tiempos, la de 2020.
En una noche donde presenciamos regresos para la posteridad, donde bestias fueron dominantes y desterradas, en el que leyendas se reencontraron, me parece increíble cómo todo lo que la gran mayoría de personas podía pensar y quería era nada más que Drew McIntyre, el favorito, se llevara esta campal. Sabemos lo bipolar que este fandom puede llegar a ser, pero esta fue una de esas rarísimas instancias en que casi todos alzamos las manos al cielo en favor de un solo hombre. El universo estaba a la espera de que el elegido finalmente cumpliera su destino, alcanzando todo su potencial, y vaya que nos hicieron sufrir para que pudiera lograrlo. ¿Se dan cuenta de que Roman Reigns en algún momento de la historia se convirtió en algo así como el antagonista número 1 de los Royal Rumble? Como la gran mayoría no tenía intenciones de volver a verlo ganar la lucha, esto lo convertía por default en el enemigo público número 1 de este tipo de combates. Y vaya que supieron explotar este detalle al máximo, dejándolo como el último obstáculo para que el de Escocia pudiera obtener su gran momento. El perro mayor nos hizo sudar frío, teniendo al contrincante en las cuerdas cerca de la eliminación. No obstante, esa noche los planetas solo estaban alineados para un guerrero, y su nombre era Drew McIntyre. El papucho disparó de la nada con la Claymore más importante de su carrera y perfiló el rumbo hacia su merecido push estelar en la vitrina de los inmortales. Tal como muchos me lo señalaron, este final se vuelve aún más especial de lo que ya era si tomamos en consideración lo que iba a pasar con el mundo posteriormente. Fue como si el planeta se detuviera, y aunque cierta pandemia a nivel global nos quitó el poder ver a McIntyre compartiendo su consagración con la gente, siempre existirá el Royal Rumble donde cada persona aplaudió y gritó por él. Pocas estipulaciones son de lo más apropiadas para ponerle punto final a una rivalidad como el infierno en la celda. Podríamos hablar de grandes feudos para la historia que acabaron aquí, como Batista vs Triple H por el título mundial pesado, Dean Ambrose ante Seth Rollins en una personal guerra, o el mejor ejemplo, en mi opinión, Undertaker y Edge poniendo alto a lo que ya era una enemistad de casi un año con ya 4 combates en pay-per-view. Ataques a traición, derrotas dolorosas, el despido momentáneo del fenómeno, el corazón roto de la gerente general de SmackDown Vickie Guerrero, el colapso mental de la superestrella categoría R y el inminente ascenso de las profundidades para el hombre muerto que en la fiesta más grande del verano contaba con un solo propósito que cumplir: colectar el alma del máximo oportunista y de una vez por todas hacerlo afrontar la pesadilla que él lo hizo vivir durante, de nuevo, casi 365 días. Los dos quedaron conectados por la eternidad cuando Edge decidió canjear su maletín de dinero en el banco sobre Taker, así que por más que la superestrella categoría R diera pelea, pusiera en aprietos incluso al enterrador en su propio patio de juegos, Undertaker ya no se iba con rodeos esta vez. Después de una batalla sufrida con un ring cubierto en objetos foráneos y toda clase de destrucción, el fenómeno lanza con toda la malicia que pudo a su odiado enemigo sobre 2 mesas fuera del cuadrilátero, apiladas una encima de la otra, con una garra de ultratumba descomunal. Aquí es donde Taker empieza a cobrar la deuda en serio con el máximo oportunista, golpeándolo con una de las cámaras de video de la compañía en la cabeza, tal y como Edge lo hiciera en noviembre del año anterior en Survivor Series. Undertaker quiere que la lección quede de lo más claro, así que de paso somete a la superestrella categoría R con una jugada de su propio arsenal, el Concerto. Y ya de plano, para cerciorarse de que esto era el fin, viene la tumba rompecuellos y el pinfall. El enterrador se muestra contento con lo conseguido, o al menos así era, hasta que cuando ya se marchaba se da cuenta de que Edge aún muestra conciencia, algo que el hombre muerto no podía permitirse de querer salir con su venganza. Molesto, Taker regresa a Hell in a Cell y lleva a Edge a las alturas de una escalera, de donde lo lanza con otro chokeslam más. Aún más reforzado de lo común, pues envía a Edge al mismísimo infierno ante la incredulidad de la fanaticada. El enterrador entonces eleva el fuego sobrenatural, señalando la destrucción innegable del máximo oportunista. Oigan, ¿alguien dijo momento épico de la infancia? Porque para mí sí lo fue. Un instante que casi no te puedes creer, sencillamente legendario, y donde la WWE sacó todo el jugo posible a su producción y a uno de los mejores feudos de dicha era en el producto.
Si de algo puede presumir la era de la actitud en su mejor momento, es de algunos de los pay-per-view más intocables que esta organización ha producido en su longeva historia. Asimismo, los finales de muchos de estos. Seguro es complejo elegir uno solo, pero esta vez me la voy a jugar decantándome por Backlash 2000. Y es que luego de lo que fue un WrestleMania 2000 decepcionante, la WWF puso manos a la obra para desquitar el mal sabor de boca que ese final de la vitrina de los inmortales dejó. La fanaticada aún estaba de lo más ansiosa por ver de nuevo a su megaestrella consentida The Rock alzando por sobre sus hombros el campeonato máximo, al mismo tiempo que ya soñaban con presenciar el declive de la maligna facción McMahon-Helmsley que llevaba ya meses de dominio en el producto, con el detestado Top Heel Triple H reteniendo en su poder la presea máxima. A este ya de por sí volátil ecuación se agregó un elemento de lo más combustible, Stone Cold Steve Austin, a quien el grandioso eligió como su apoyo para enfrentarse a la ventaja numérica e injusta de los McMahon-Helmsley. La cuestión aquí era que ni los fans ni el Toro de Brahma estaban seguros en realidad de que la Serpiente Cascabel haría acto de presencia o en todo caso sí podría estar del lado de su más grande rival, el grandioso. Todo quedaba entonces para la velada de Backlash el 30 de abril, en una conclusión no apta para cardíacos. The Rock se cansa de tener que jugar en contra hasta con el árbitro de la lucha, Shane McMahon, así que en un spot irrepetible lo manda a dormir con un rock bottom doble, con el que también se lleva de largo al juego sobre la mesa de comentaristas. Empieza la locura, ya que Mr. McMahon evidentemente no iba a permitir que La Roca ganara el cinturón, así que le salva el pellejo a su ahora yerno. Triple H aplica el pedigrí y Vince manda a llamar a sus patiños Gerald Briscoe y Pat Patterson para que realicen el conteo de 3, pero no, el grandioso se rehúsa a vender barata la derrota. Su osadía iba a tener que ser castigada aún así. Todos se unen para que el jefe impacte con una silla metálica en la cabeza de La Roca. La vibra era de lo más desalentadora para los fanáticos, aunque realmente lo único que ellos necesitaban era un vidrio roto para recuperar la fe. Ante lo que bien podría ser la reacción más estruendosa de todos los tiempos, Stone Cold llega para finalmente sí hacerle el aguante a The Rock, soltando silletazos a diestra y siniestra, deshaciéndose de cada cínico subordinado de la facción McMahon-Helmsley. Silla al cráneo de Triple H y Steve Austin aquí ya cumplió su misión. Si esto no bastaba, el único miembro de la familia McMahon querido por la muchedumbre, Linda, aparece para ella también poner en su lugar a su propia hija Stephanie empujándola. Con el ambiente de locura, La Roca hace lo que le correspondía aplicando un Spinebuster y su codazo del pueblo sobre el rival. Earl Hebner, un oficial ahora sí justo, no comprado por los McMahon-Helmsley, lleva a cabo el pinfall y el estallido de felicidad en el inmueble es como pocos. El Toro de Brahma por fin estaba de regreso en la cima y los McMahon-Helmsley eran derrocados en su tiránico régimen. Ya para que de plano todos se fueran con una sonrisa enorme en su rostro, damas y caballeros, Steve Austin regresa, pero ahora con su camionetón, arrastrando el autobús de la facción Heel que destruyó unos días atrás en SmackDown para así festejar de hombre a hombre con La Roca, y también con unas frías y con el campeonato máximo. No estoy ni exagerando cuando les digo que todo, absolutamente todo en este cierre es perfecto. No hay desperdicio alguno. La construcción al regreso de Stone Cold, los roles del héroe contra los villanos, la coronación del grandioso, y aunque objetivamente esto tuvo que haber pasado en el show de shows, aún así lograron aquí un clímax muy épico. Los mejores malditos 5 minutos del entretenimiento deportivo, y no está debate, no está ni cerca. Lo más cercano que ha estado WWE a alcanzar la perfección con uno de sus buqueos. Lo más cerca que han estado de crear una película más que un combate. El endgame de las luchitas. De todos los componentes que hemos visto a lo largo de este listado, esos detalles que hicieron de los finales en el recuento los más memorables, posiblemente el de WrestleMania 40 los tenga todos en uno solo. Desde un combatazo donde los dos talentos principales de esta generación se dieron con todo, hasta pasar con las incontables emociones de ese cierre que fue para la historia de la compañía y de la vitrina de los inmortales. No fueron solamente cameos constantes de megaestrellas y grandes sorpresas, sino
sino más bien el gran clímax de una historia que tomó 4 años, yo diría, en gestarse, al menos en cuanto a Roman Reigns se refiere, y 16 para llegar a este momento, tomando en cuenta todo el viaje del héroe. La guerra del bien contra el mal mejor definida que nunca antes. El mejor heel de los últimos tiempos contra el babyface conquistador que parecía nunca iba a llegar a derrocar un régimen de más de 1000 días de duración. El jefe tribal iba a pagar todo lo que hizo tarde o temprano. Su familia se destruyó entre sí viendo una caída colosal de parte de Jay y Jimmy Uso. Su enforcer sufrió las consecuencias de lastimar a la anterior cara de la compañía. Su primo de mayor jerarquía estuvo ahí para defenderlo a él y el honor de su sangre, pero se vio abatido por el único ente más poderoso que él, el guardabarreras del magno evento The Undertaker. Y cuando todo quedó dicho y hecho, por si no habíamos visto ya toda clase de detallazos de storytelling contado a la perfección, Roman Reigns dejó ver su debilidad más grande, y la que bien podría ser la de cualquier personaje humano: permitirse ser consumido por el rencor y el dolor del pasado, por la venganza si se quiere. El jefe tribal soltó su dominio implacable de 4 años con un solo silletazo para aquel que llamó su hermano en The Shield, Seth Rollins, pagándole con la misma moneda el trauma más doloroso de toda su existencia. Es ahí que la pesadilla americana tomó todo el pesar de su derrota anterior en un año atrás, en el mismo escenario y ante el mismo rival, y ahora la empleó como la lección más grande de su vida para impactar a Roman Reigns con ese tercer Crossroads finisher que se le negó tantas otras veces. Y así es como hizo realidad su sueño y el sueño de su padre, que con toda seguridad lo acompañó esa noche sintiéndose orgulloso de lo que su muchacho tuvo que aguantar durante 16 largos años con tal de hacer realidad el logro que parecía imposible. La historia llegó a su fin en un conglomerado de todo lo que hace tan hermoso este deporte espectáculo: el sufrir, los nervios, el drama, la emoción, la tristeza y la felicidad inimaginable.